Mira, si tú abandonas tus tierras por 5 años en Estados Unidos, México, Perú, cuando regresas, esas tierras ya no son tuyas. Son del que pagó los impuestos, son a veces del Estado o son de la persona que lo invadió, la que está viviendo ahí, la que construyó. O sea, pasa hoy en día con leyes en una democracia. Ahora, si tú abandonas tus tierras por 2000 años y después de 2000 años las reclamas, recuerda que hay gente viviendo ahí, entonces va a haber conflicto, es obvio. Y si tú dices que Dios te prometió esas tierras, ah, estás hablando de un Dios al que tú tienes que aceptar. Pero si es el Dios al que tú rechazas, al que tú mandaste a la crucifixión, a sus seguidores que los escupes o los maltratas en las calles, entonces estás usando la palabra de Dios solamente para tu beneficio propio, para construir una narrativa. O sea, además, si lo que vemos hoy en día, de que si está mal en una democracia bombardear, invadir un país, pues sí, ¿cuántos muertos ha ocasionado el grupo de Hamas? ¿Cuántos lleva Israel? Como más de 8000 muertos hasta ahora, que ha bombardeado hospitales. Ahora sí, que había una base militar o que usan a seres humanos como escudo. Bueno, ¿en qué momento está aceptado disparar a la víctima para poder matar al victimario? O sea, la única razón que puedes hacer eso es si tú primero construyes una narrativa diciendo que esos son terroristas. Y hay mucha gente que le gusta utilizar ese término de terrorista, terrorista, terrorista. ¿Por qué? Porque al decir al otro terrorista, entonces estás avalando que la gente que se cree tu narrativa, pues que está bien matarlos, está bien asesinarlos, ¿no? Yo he tenido por ahí hasta familia, familia, que comienza a la ligera a querer decir terroristas a los que no piensan como ellos. O sea, hay que tener poquito pensamiento propio, poco pensamiento o cero o nulo pensamiento crítico para pensar que otro ser humano es un animal, ¿no? O que porque no piensa como tú o porque defiende sus tierras es un terrorista. O sea, esas son narrativas que se usan, pero si tú pones a mirar ya la figura toda, entonces, ¿cuál es la diferencia de Ucrania y los palestinos? ¿Por qué con los ucranianos sí tenemos que solidarizarnos y no con los palestinos? ¿Por qué Rusia está mal que invada a Ucrania, pero sí está bien que Israel invada y bombardee ciudades? ¿Te das cuenta de la narrativa? Bueno, pues hay que pensar un poquito para poder darte cuenta que nada de esto, a las grandes potencias no les interesa la vida, ni la tuya, ni la de más, ni la de nadie. Lo que les interesa es la geopolítica. Y el Estado de Israel, ojo, que no está hablando el pueblo. Yo tengo amigos judíos a los que quiero mucho, he trabajado con ellos mucho, hemos movido políticas mucho, y algunos progresistas, pero el Estado de Israel, así como el grupo de Hamas, son de ultraderecha, son súper conservadores y pelean por poder, por defensa. Ahora, ¿Israel tiene derecho a defenderse? Sí, así como Hamas tiene derecho a defenderse, así como los palestinos tienen derecho a defenderse. O sea, aquí tomar partido por uno, por otro, está equivocado. Aquí hay que defender a la gente que no está en guerra. Y la gente que no está en guerra no tiene por qué ser asesinado. Como había gente que decía, mira, hay que atacar a los rusos, hasta Zelensky, ¿no? O sea, tenemos que atacar a los rusos, también tenemos que atacar a los palestinos, tenemos que atacar a los israelitas o israelíes. ¿Y qué pasa si México, Perú, Estados Unidos se van a guerra con otros países? Tenemos que atacar a nuestra gente, o sea, se tiene que atacar a nuestros hermanos, hermanas, amigos, porque el gobierno se ha ido a guerra con otro país. No, pues, no. Todo esto está mal y lamentablemente hay gente que utiliza a Dios, ¿no? Están usando el nombre de Dios en vano para poder justificar invasiones, matanzas y la colonización de los territorios. Ahorita el Estado, no digo el pueblo judío, el Estado de Israel ha creado un sistema de apartheid contra los palestinos. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, invadiendo sus tierras, quitándoles sus tierras, expulsándoles a territorios más pequeños, lo que hizo Estados Unidos con los
indígenas, a los nativos, mejor dicho, más correcto así, a lo que ha hecho Inglaterra, lo que ha hecho Francia con los africanos, con los indios, que eso sí de la India, ¿no? Bueno, o hindús, aunque hindús es la religión. Eso es colonialismo. Y yo miro gente que no vive en potencias mundiales, que salen a defender al colono, ¿no? O sea, por favor, hay que hacer un poquito más la cabeza y déjate de poner el nombre de Dios o utilizar a Dios para defender genocidios o defender intereses de grandes potencias. Aquí lo que se trata es de prácticamente estrategias militares y geopolítica, y países y gobiernos que defienden solamente sus propios intereses y no el interés de la gente. Así que más tranquilo con la gente que está opinando, que quiere llamar terroristas a unos o a los otros. Mejor, yo a veces digo, no tomar partido y pedir una salida pacífica, que es muy complicado. Siempre he dicho, el tema de Israel y Palestina es muy complicado, pero es fácil ver por qué los de Hamas han actuado de esa forma, ¿no? Porque si a ti alguien va, toma tu gobierno, invade tu país, toma tus tierras, secuestra a tus hijos, mata a tus mujeres, mata a tus hermanos y te tiene en estado de opresión, pues va a llegar un momento en el que vas a reaccionar, ¿no? Y no se justifica a veces todo lo que se hace, pero se entiende las razones. Eso es todo lo que quería opinar.